El amor a la vida, por Erich Fromm. 5. 1. Abundancia y saciedad en la sociedad actual. 3. Las necesidades de producción. Es opinión ampliamente difundida, no solo entre los legos, sino también entre muchos científicos, que el hombre es una máquina que funciona según determinadas exigencias fisiológicas. Siente hambre y sed, la necesidad de dormir, de satisfacer su impulso sexual y muchas otras. Esas necesidades fisiológicas o biológicas deben satisfacerse porque de no hacerlo el hombre se vuelve neurótico o, por ejemplo, en el caso del hambre, muere. Pero si se la satisface todo, está aparentemente en orden. Sin embargo, resulta que esto no es exacto. Puede ocurrir que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas y biológicas, y que, pese a ello, el hombre no esté satisfecho y por lo tanto no se sienta en paz consigo mismo, sino que quizás se encuentre íntimamente muy enfermo, aunque disponga de todo lo que necesita. Le falta el estímulo que provoca su actividad. Quiero mencionar algunos ejemplos muy breves al respecto. Se han realizado en los últimos años algunos interesantes experimentos acerca de la privación absoluta de estímulos. Se encierra, por ejemplo, a un hombre en una celda aislada, con temperatura e iluminación constantes. Se le hace llegar comida, etc. Pero no recibe ninguna clase de estímulo, sino que se mantiene en un medio, digamos, similar al del feto en el claustro materno. Y ya pasados unos pocos días de ese experimento, se manifiestan en esos hombres acentuados rasgos patológicos, a menudo de carácter esquizofrénico. Aunque tienen satisfechas sus necesidades fisiológicas, desde el punto de vista psicológico, tal situación de pasividad es patógena y hasta puede dar por resultado la demencia. La misma situación que en el feto es normal, aunque aún en este caso no se produce una eliminación tan completa de los estímulos como en el experimento mencionado, se convierte en el hombre adulto en una situación patógena. También se han realizado intentos muy instructivos en los que se impidió soñar a personas dormidas. Esto es posible porque se observó que cuando una persona sueña ocurren movimientos muy rápidos en los ojos. Se la despierta en ese momento, se le puede impedir que sueñe. Si se la despierta en ese momento, se le puede impedir que sueñe. En esas personas se manifestaron notables síntomas patológicos. Esto significa que el soñar es una necesidad. Durante el dormir, el hombre sigue manteniéndose anímica y espiritualmente activo, y cuando se obstaculiza esa actividad, el hombre se enferma. Harlow, especialista en psicología animal, ha experimentado con monos. Le llamó la atención que los monos pasaran 10 horas ocupados tratando tosudamente de destrenzar una determinada trama, y siguieran pacientemente haciéndolo sin ninguna recompensa ni castigo, sin ningún elemento del tipo estímulo-respuesta, simplemente por el interés que les provocaba el trabajo mismo. Hay también animales, especialmente los primates, que pueden mostrarse muy interesados y no solo motivados por la perspectiva de obtener alimento o por el temor al castigo. O podría recordar otro caso un poco distinto. El hombre ha desarrollado formas de arte hace ya 30.000 años. Se suele decir entonces que eso servía meramente a fines mágicos. Pensemos, por ejemplo, en las pinturas rupestres con espléndidas imágenes de animales plenas de graciosos movimientos. Surgieron porque los hombres creían que con tales dibujos tendrían mayor éxito en la caza. Puede haber sido así, pero con eso, ¿se aclara realmente la belleza de tales obras? Para fines mágicos no había necesidad de una pintura y una decoración tan artística de las cuevas y los vasos, sino que la belleza que aún hoy percibimos y gozamos se daba por añadidura. Eso significa que el hombre, más allá del interés en lo práctico, en lo telético, en el objeto de uso, tiene otro de mayor alcance. Quiere ser activo en el sentido de la creación, de la configuración, del desarrollo de fuerzas que en él residen. El psicólogo alemán Karl Buller ha acuñado una certera y excelente expresión: goce de la función. Esto significa que la actividad puede traer consigo un goce que consiste en que el hombre disfruta de su propio funcionamiento y no porque necesite esto o aquello, sino porque el acto de la creación, del despliegue de sus propias capacidades, produce por sí mismo alegría. Esto tiene, naturalmente, una importante consecuencia en lo referente a la educación.
Una genial profesora italiana, María Montessori, ha establecido que con el viejo principio de la recompensa y el castigo se puede domesticar a los niños, pero no educarlos. Entre tanto, numerosas investigaciones demostraron que de hecho el hombre aprende mejor cuando la actividad misma produce una satisfacción inmanente. Creo que el hombre solo es él mismo cuando se expresa, cuando da salida a sus potencias innatas. Cuando eso no ocurre, cuando solo posee y utiliza, en lugar de ser, entonces decae, se vuelve cosa, su vida pierde sentido, se transforma en sufrimiento. El auténtico goce reside en la actividad auténtica y la actividad auténtica es la expresión de sí mismo, el crecimiento de las potencias humanas. No olvidemos que incluso desde el mero punto de vista de la fisiología cerebral, se puede afirmar que los esfuerzos mentales producen un crecimiento de las células cerebrales y que esa ampliación hasta se puede pesar. Se trata de algo que no es en absoluto distinto del caso de los músculos exigidos por asidua ejercitación. En el caso de la actividad meramente rutinaria, solo demostramos lo que ya somos sin esa ejercitación, no lo que podemos llegar a ser. Querría agregar ahora algunos aspectos económicos y sociales a mis reflexiones sobre la abundancia. En la historia de la humanidad pueden distinguirse algunos periodos culminantes. Quizás podríamos comenzar señalando que a través de una larguísima fase, el mono se transformó en hombre. Este proceso duró algunos centenares de miles de años, y este tránsito no constituye un paso o momento determinado, sino un proceso durante el cual, muy lentamente, lo cuantitativo se mutó en cualitativo. El hombre aparece por primera vez más o menos concluido en su estructura humana hace 60.000 años, y a partir de él se desarrolló luego, en un lapso aproximado de 40.000 años, el hombre moderno, el Homo sapiens, tal como hoy lo conocemos. Allí comenzamos entonces, y esto suena como algo que en verdad es monstruosamente breve. ¿En qué se diferencia el hombre del animal? No es por la posición erecta. Eso existía ya desde mucho antes en los monos, bastante antes de que se desarrollara más el cerebro. Tampoco es por la utilización de herramientas, sino por algo decisivamente nuevo, por una cualidad totalmente distinta, la autoconciencia. También el animal tiene una conciencia de los objetos. Sabe que esto es una cosa y eso es otra. Pero cuando surgió el hombre, mostró una conciencia distinta y nueva, la conciencia de sí mismo. El hombre sabe que él es y que es otra cosa, distinta de la naturaleza, distinta también de los otros hombres. Tiene la vivencia de sí mismo. Está consciente de que piensa, de que siente. En el reino animal no existe, por lo que sabemos, nada análogo. Esto es lo específico que hace que el hombre sea hombre. Desde el momento en que el hombre nació, en cierto modo como un ser plenamente desarrollado, ha vivido por 30.000 años, grosso modo, en una situación de necesidad general, de carencia general. Fue cazador y se ganó el sustento cazando animales, juntando cosas que podía utilizar y que encontraba sin necesidad de cultivarlas. La vida se caracterizó, durante ese lapso, por la pobreza, por la escasez. Pero luego se produjo una gran revolución. Algunos autores la han denominado revolución neolítica. Se remonta alrededor de 10.000 años atrás. El hombre comienza a producir materialmente. Ya no vive de lo que se le ofrece o de lo que ha cazado, sino que se transforma en agricultor y en criador de animales. Produce más de lo que utiliza en ese momento y va empleando su pensamiento, su destreza, su capacidad de prever para fabricar algo por sí mismo. Hoy puede parecernos algo muy primitivo el campesino que utiliza un simple arado manual. Pero en realidad fue el primero que superó la pura dependencia de la naturaleza en que el hombre había vivido hasta entonces, y comenzó a influir en el mundo con su cerebro, con su capacidad imaginativa, con su ingenio y a crearse un espacio vital. Plantó, construyó y se preocupó por primera vez de disponer de una relativa abundancia. No se limitó por largo tiempo a la agricultura primitiva y a la crianza de animales. Surgió la cultura, surgieron ciudades y con ello se inició rápidamente una nueva época, precisamente la época de la relativa abundancia. Con relativa abundancia quiero significar que si bien se había superado la anterior pobreza y escasez, la abundancia
no era, no obstante, suficiente para que todos participaran. Se constituyó una minoría de los que condujeron la sociedad y cuyo poder creció, y que se reservaron lo mejor para sí mismos, de modo que a la mayoría solo le quedaba lo sobrante. La mesa no estaba puesta para todos. No todos podían gozar de la abundancia. Así que, abreviando y simplificando, podemos hablar de la abundancia relativa o de la escasez relativa, que reinó desde comienzos de la Revolución Neolítica y que aún reina hoy en proporciones que han cambiado. La abundancia relativa es como una espada de doble filo. Por un lado, permitió al hombre crear cultura, pues éste disponía de una base material para levantar edificios, para organizar estados, para alimentar filósofos, etc. Por el otro lado, la escasez relativa llevó a que el pequeño grupo debiera usufructar al grupo de la mayoría. Si la mayoría no habría podido prosperar esta actividad comercial, la economía. El guerrear no es, como muchas personas insisten en señalar, algo enraizado en el instinto humano, fundado en el impulso destructivo natural del hombre. Las empresas bélicas comenzaron en la época neolítica, cuando hubo algo que valía la pena quitarle a otros, y cuando los hombres organizaron su convivencia de un modo que los llevó a descubrir la guerra como institución destinada a despojar a otros de algo que tenía y que aquellos deseaban para sí. Solemos alegar complicadas explicaciones para justificar la guerra. Hemos sido amenazados, se dice, y entonces la guerra estaría justificada. En realidad, en la mayoría de los casos se perciben claramente las verdaderas causas. Así, tenemos que agradecer a la abundancia relativa a este logro de la época neolítica, por un lado la cultura, y por otro la guerra y la explotación del hombre por el hombre. Desde entonces, el hombre ha vivido más o menos en un zoológico. Por eso toda nuestra psicología, que se basa en la observación del hombre, es comparable con el estadio de la psicología animal en que todo el conocimiento acerca de los animales estaba construido sobre el conocimiento de los animales en el zoológico y no de los animales en la selva. Justamente en la psicología se ha demostrado que los animales se comportan en el zoológico de una manera esencialmente distinta que en libertad. Solly Zuckerman ha observado que en el zoo de Londres, en Regent's Park, que los babuinos de ese lugar eran increíblemente agresivos. Supuso al comienzo que eran así por naturaleza, pero luego se supo que otros investigadores observaron a esos babuinos en la selva y los encontraron mucho menos agresivos. La circunstancia de la cautividad, el aburrimiento, la limitación de la libertad, todo eso hizo que la agresión aumentara, cosa que no ocurre en condiciones naturales. Ahora bien, yo quería dejar en claro que ambos, el hombre y el animal, se comportan en cautividad en forma diferente que en libertad. Pero luego los hombres accedieron, y precisamente con la primera revolución industrial, a una nueva situación que había comenzado propiamente con el Renacimiento y que se prolongó hasta nuestros siglos. De repente la fuerza mecánica reemplazó a la energía de los animales y los hombres, es decir, a la energía natural. La máquina produce ahora la energía que hasta entonces debían proporcionar seres vivos. Al mismo tiempo nació una nueva esperanza, que si se pudiera utilizar esa energía, podría producirse la abundancia para todos los hombres y no meramente para una minoría. A esta primera revolución siguió al poco tiempo otra, que se ha denominado la Segunda Revolución Industrial y que se puede caracterizar por el hecho de que se reemplazó con máquinas no solo la energía humana, sino también el pensamiento humano. Hablo de la cibernética, de las máquinas que dirigen por sí mismas la producción y a otras máquinas. Con esa ciencia las posibilidades de producción se han ido potenciando de tal manera que se puede entrever realmente que si antes no se desencadena una guerra o la humanidad es diezmada por la hambruna o por epidemias, con esta nueva técnica productiva se podrá lograr una absoluta abundancia. La humanidad entera ya no vivirá entonces en la necesidad ni padecerá escasez, sino que gozará de una abundancia buena, no de la abundancia superflua, sino más bien de una abundancia pletórica que libera a los hombres del temor ante la perspectiva del hombre y de las amenazas. Pero esta sociedad actual ha desarrollado algo más que antes no existía. Produjo no solo bienes, sino también necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Los hombres siempre tuvieron necesidades, siempre quisieron comer y beber, habitar en buenas casas, etc. Pero si miramos nuestro entorno, comprobamos la creciente significación de la propaganda y del carácter llamativo del envase.
Los deseos de los hombres casi no provienen ya de ellos mismos, sino que se los suscita y orienta desde fuera. Aún las personas a las que les va bien parecen pobres frente a la multiplicidad de exigencias que tienen que satisfacer. Casi no cabe duda de que la industria logra producir las necesidades que ella desea satisfacer y en verdad debe hacerlo si existen en el sistema actual, pues eso significa obtener ganancia. Nuestro sistema económico se basa en la máxima producción y el máximo consumo, mientras que la economía del siglo XIX se basaba aún en la máxima economización de recursos. Lo que para nuestros abuelos era como un vicio, es decir, comprar algo para lo cual no se disponía aún de dinero, es hoy una virtud. Y viceversa, quien no sufre necesidades no toma ningún crédito, solo compra lo más necesario. Se convierte casi en un ser políticamente despreciable, en un hombre que llama la atención. En Estados Unidos, quien no posee un aparato de televisión es un bicho raro. Evidentemente no es del todo normal. ¿A dónde debe llevarnos esto? Quiero explicarlo. El incontrolable aumento del consumo produce un tipo de hombre para el cual hay un ideal, que es casi una nueva religión, la religión del país de jauja. Si se pregunta cómo se representa el paraíso, el hombre de hoy, debemos suponer que ya no espera que haya en él, como anhelaban los maometanos, tantas muchachas, pues esa era una manera de ver muy masculina, sino que lo concibe más bien como un enorme almacén donde hay de todo, y uno tiene siempre el dinero necesario para comprarlo todo. Y si es posible, un poquito más que el vecino. Y esto nace de que la autoestima se mide por lo que se posee. Y si uno quiere ser el mejor, debe tener lo máximo. La cuestión respecto de si lo que se produce no podría llegar a bastar en algún momento, queda sofocada por un aumento verdaderamente arrollador de la producción y del consumo, y aunque la mayoría de los hombres en este sistema económico tienen mucho más de lo que necesitan, se ven a sí mismos como pobres, porque no logran seguir el ritmo y aprovechar las masas de bienes disponibles. De este modo se fortalece la pasividad y también la envidia y la avidez, y finalmente el sentimiento de debilidad íntima, de impotencia, de sumisión. El hombre se vive solo como lo que tiene, no como lo que es.